Hola amigos. Cuando todos los ojos están puestos en Siria, en el Mundial de Fútbol a celebrar en Rusia, y en la posible provocación que Ucrania podría estar preparando contra Rusia, no nos estamos fijando en noticias aparentemente intrascendentes como las cosas que están ocurriendo en el querido México, y que podrían dar un vuelco en la historia reciente del siglo XXI, como podría ser una guerra a gran escala en el continente americano, con un triángulo explosivo como lo componen México, Venezuela y Colombia, que podrían ser los focos de la próxima confrontación a escala planetaria. Así que vamos a desgranar unos acontecimientos ya plasmados, con noticias que se están dando ahora mismo, y para que todas las piezas del puzzle compongan una posible figura empezaremos por la noticia del posible triunfo de López Obrador en México. Digo noticia, porque aunque las elecciones serán el 1 de julio, el triunfo de López Obrador en México parece imparable pese a los esfuerzos del capitalismo por evitarlo. Una encuesta del diario Reforma publicada esta semana otorga el 52% de las preferencias del voto a López Obrador, candidato del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional, Morena, frente al 26% de Ricardo Anaya, del conservador Partido Acción Nacional. Este acontecimiento unido al reciente triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela, se me antoja que es demasiado para lo que puede aguantar el cuerpo de Estados Unidos. Y es por eso que aunque todos sabemos que sus servicios secretos no se enteran de mucho en el contexto geoestratégico mundial, algo habrán podido capiscar cuando el pasado 3 de abril de 2018, Donald Trump ordenó desplegar al ejército en la frontera con México. En un aparente eufemismo de detener a inmigrantes ilegales, que efectivamente me parece más un eufemismo ya que es posible que quiera decir, detener a inmigrantes que huirían a Estados Unidos cuando gane López Obrador y tengamos que invadir México. Sí amigos. Por orden de una ley dictaminada por Donald Trump, 3 estados enviarán alrededor de 1.600 hombres a la frontera con México. Los gobernadores de Texas, Arizona y Nuevo México confirmaron que ejecutarán el envío de miembros de la Guardia Nacional para luchar contra lo que se considera como inmigración irregular. Según anunció el mandatario norteamericano, este apoyo contribuirá con la labor desempeñada por la patrulla fronteriza y será administrada por cada estado, aunque con financiamiento federal. Su objetivo es llegar a una cantidad inicial de 2.000 a 4.000 militares. El otro estado fronterizo que falta confirmar su apoyo con envío de contingente, es California, el cual ha tenido disidencias con el gobierno central respecto al tema migratorio. Cabe resaltar que por ley federal, la Guardia Nacional no puede interferir en labores de seguridad y orden público a nivel nacional, por lo que no podrá realizar detención de inmigrantes. La labor en el límite con México de la Guardia Nacional se limitará en detección aérea, transporte, reparación del muro fronterizo y apoyo logístico, indicó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Por el momento, el gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que ya ordenó enviar 250 soldados y en los próximos días enviará cantidades similares con el objetivo de contribuir hasta con 1.000 de ellos. Su estado comparte casi 2.000 kilómetros de frontera con México. En tanto, Nuevo México y Arizona han dirigido el traslado de 250 y 338 militares respectivamente, por lo menos en una etapa inicial. Al mismo tiempo de las previsiones de triunfo de López Obrador, aderezadas con el triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela, parece que Estados Unidos ha apretado el acelerador diplomático, y a una de sus naciones títere, como es Colombia, la quiere utilizar como amenaza contra Venezuela, o incluso como infantería en caso de decidir la invasión de Venezuela. Como digo, la quiere hacer miembro de la OTAN. Si esto se da sería el error más grave que Estados Unidos podría cometer, y mira que los comete graves constantemente. Este a mi juicio sería un error de los llamados históricos, y ante tal evento, ya parece que Putin se moviliza y se oyen noticias de que ha ordenado el despliegue inmediato de toda la fuerza expedicionaria de la flota báltica a las aguas del Océano Atlántico frente a las costas americanas, donde serán estacionados durante todo el verano antes de completar sus otras misiones globales de entrenamiento previstas para 2018, y que estarán en preparación de combate en previsión de una posible invasión de México por parte de Estados Unidos, si López Obrador gana las elecciones. Para Estados Unidos perder un protectorado como México se me antoja inasumible, pero la población mexicana es consciente de a dónde le han llevado las políticas de sus gobiernos neoliberales que han hecho de la Casa Blanca su sede gubernamental durante muchos años, hasta convertir a México en una nación fallida como lo es hoy en día, con una guerra larvada y no tan larvada que ha costado solo el año pasado 25.000 vidas, se calculan más de 90.000 desde el año 2005. Entre ellos los asesinados desde que arrancó la campaña electoral en septiembre del año pasado, 105 políticos han sido asesinados en México. De todos ellos,
28 eran precandidatos y 10 candidatos registrados a puestos de elección, según la consultora Eteyect. Además, 117 políticos han sido amenazados e intimidados durante el mismo periodo. De hecho, ante tal violencia, solo comparable a una guerra, muchos de sus pueblos y ciudades se han separado de facto del gobierno central de su nación para establecerse como protectorados independientes, y eso incluye el rico comercio de la ciudad de Monterrey, la gran ciudad marginal de Ciudad Nezahualcóyotl, en las afueras de la Ciudad de México, y Tancítaro, uno de los 113 municipios en que se divide el estado mexicano de Michoacán de Ocampo, y que es la capital del aguacate del mundo. Es posible que el mandar Donald Trump la Guardia Nacional a la frontera no es más que simplemente un acto de guerra contra México, ya que nadie se cree que estén ahí para proteger las fronteras, y bien pudiera ser la vanguardia de la preparación para la logística que todo ejército necesita haber hecho antes de lanzar una invasión masiva, como mantenimiento, comunicaciones, transporte, operación de equipo pesado, análisis de tendencias y uso de inteligencia, vigilancia y aviación para planear el campo de batalla. Con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmando la Proclamación Presidencial de Defensa y Seguridad Nacional, el presidente Trump habrá reafirmado su autoridad indiscutible para siempre que el presidente considere que la entrada de cualquier extranjero o de cualquier clase de extranjeros a los Estados Unidos sería perjudicial para los intereses de los Estados Unidos, puede, por proclamación y durante el periodo que considere necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros o cualquier clase de extranjeros como inmigrantes o no inmigrantes, o imponer a la entrada de extranjeros cualquier restricción que considere apropiada. No es coincidencia que el presidente Trump tenga este poder ilimitado para prohibir entrar a Estados Unidos a todos los que él elija, reafirmado días antes de las elecciones del 1 de julio que según todas las encuestas supondrá el triunfo Manuel López Obrador en la oficina de la presidencia mexicana, permitiendo así que Trump prohíba a todos los mexicanos que intentan huir a Estados Unidos y que le daría poderes para que el ejército de Estados Unidos se plantee la necesidad de invadir México para establecer, al menos, una zona de amortiguamiento de varias decenas de kilómetros para evitar que millones de mexicanos que según Trump huirían a Estados Unidos invadiéndolo por completo. Ahora, con el despliegue de la fuerza expedicionaria de la flota báltica ordenada por el presidente Putin para permanecer en las aguas del Océano Atlántico frente a las costas americanas, es posible que se dirigirán a Venezuela, que ya ha ofrecido los derechos de base militar a Rusia, donde ya existe una de las reservas más grandes del mundo de armas rusas, incluyendo tanques y miles de armas de tierra-aire. Estas armas se necesitarían si los Estados Unidos intentan expandir su zona de invasión más allá de México, como sería la invasión de Venezuela vía Colombia, ya que a nadie se le escapa que Venezuela está en el punto de mira de Estados Unidos desde los tiempos del comandante Chávez. Y yo particularmente no concibo un plan de invasión estadounidense de México sin incluir a Venezuela. Pero verdaderamente, ¿está Estados Unidos en condiciones de hacer una canallada como esta? Yo francamente creo que no, ya que de momento lo que tiene que hacer es arreglar su insalvable economía, y salvar al dólar de caer en la irrelevancia monetaria, cosa que tiene casi imposible, porque sus marines se están convirtiendo en igual de irrelevantes en la nueva configuración del nuevo mundo que ha irrumpido con el equilibrio que proporcionan Rusia y China, auténticos artífices del resurgir de la cordura en las relaciones internacionales, salvo que la OTAN no lo joda con las patas de atrás. Que también es difícil porque de su reducto en Siria también van a salir rebotados. Miren esta noticia de hoy mismo. Tribus sirias lucharán junto al ejército contra tropas de Estados Unidos. Unas 70 tribus del norte de Siria han decidido crear una unidad popular para luchar junto al ejército sirio contra la presencia de Estados Unidos en este país árabe. Los líderes tribales de Alepo, Al-Raqqa y Al-Asaka acordaron la formación de una unidad de resistencia popular que luchará junto al ejército sirio para liberar todas las zonas donde se encuentren las tropas estadounidenses. La decisión, tomada entre unas 70 tribus locales, se anunció en una reciente reunión celebrada en la ciudad de Deir Afer, situada en el este de Alepo, noroeste, según ha informado este domingo el portal sirio Al-Masdar News. Los representantes debatieron sus posturas en un encuentro denominado Tribus sirias contra la intervención extranjera y la presencia estadounidense en suelo sirio. Según una fuente militar citada por referido medio, la nueva fuerza pondrá todo su empeño para luchar contra las fuerzas democráticas sirias, que cuentan con el apoyo de Washington, y a las tropas estadounidenses desplegadas en el este de Siria. Siria considera una verdadera agresión y ocupación la presencia de las fuerzas estadounidenses en los alrededores del aeródromo de Al-Tanf, sur de Siria, conforme denuncia el embajador sirio ante la Organización de las Naciones Unidas, Bashar al-Jafari. Tras el estallido de la crisis en Siria, Estados Unidos,
liderando una coalición de sus aliados, inició unas operaciones para erradicar a los grupos terroristas como el Estado Islámico. Desde altas instancias sirias se ha exigido en numeradas ocasiones a la Organización de las Naciones Unidas que acabe con la presencia estadounidense. Según la Cancillería siria, el objetivo del despliegue militar de Estados Unidos es dar apoyo a los terroristas y a los milicianos en las provincias de Al-Aqsa y Al-Raqqa para prolongar la crisis en este país árabe. Estas operaciones militares de Estados Unidos fueron catalogadas desde el principio de ilegales por Damasco y sus aliados, por considerarlas como una flagrante violación de la soberanía siria y de los derechos internacionales. Y yo lo que opino es que en las naciones árabes las tribus tienen una gran importancia cuando deciden unirse a las luchas contra invasores. Reciban un saludo.